Ella le ordenó que se levantara sin siquiera mirarlo a los ojos, sin escuchar su voz temblorosa ni considerar por un segundo la dignidad que aún llevaba consigo. Lo echó de su asiento con la autoridad vacía de quien confunde poder con justicia, y lo hizo con tanta frialdad que incluso el aire acondicionado pareció calentar de golpe. Pero solo 10 minutos después, el capitán del vuelo interrumpiría la operación en pleno cielo. Saldría de la cabina de mando sin previo aviso, y, ante la mirada atónita de toda la tripulación, se detendría frente al anciano expulsado, para saludarlo con el mismo respeto con el que se honra a los héroes caídos. Antes de contarte por qué este gesto silencioso sacudió los corazones de todos los que estaban a bordo, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia y si alguna vez has presenciado una injusticia tan grande que te dolió aunque no fuera contigo. Comparte esta historia y suscríbete para recibir más relatos que te harán sentir, reflexionar y recordar lo que significa la palabra honor. Todo comenzó en el vuelo 428 de Skywind Airlines con destino a Santiago de Chile, cuando un anciano de pasos lentos, mirada firme y traje antiguo abordó con calma, sosteniendo entre sus manos un sombrero de ala ancha y un maletín de cuero viejo que parecía haber sobrevivido varias décadas de historia. Y al llegar a su asiento en la primera fila de clase ejecutiva, se sentó con la sencillez de quien no pretende llamar la atención. Aunque sin saberlo, todos los ojos estaban a punto de volverse hacia él. La azafata a cargo, una mujer de gesto estricto y sonrisa que no llegaba a los ojos, lo observó desde el pasillo con una ceja ligeramente levantada, como si su sola presencia en esa sección fuera un error, una grieta en la perfección visual del avión. Y tras acercarse con movimientos secos, le pidió su pase de abordaje con una voz afilada por el prejuicio más que por la cortesía. Él, con una educación que parecía de otra época, se lo entregó sin titubear, esperando quizás una palabra amable o una sonrisa neutral, pero en cambio, recibió una expresión de duda disfrazada de protocolo, seguida por una frase que sonó como una sentencia. «Señor, este asiento no es para usted. Por favor, acompáñeme al fondo del avión donde debe estar». Los pasajeros cercanos fingieron no escuchar, pero algunos se incomodaron al ver cómo él tomaba su sombrero, su maletín y su dignidad, y caminaba hacia el final de la aeronave sin decir una palabra, sin protestar, sin permitir que la humillación se apoderara de su espalda recta, ni de su paso pausado. Lo sentaron cerca del baño, en una fila donde la luz parpadeaba, entre dos turistas dormidos que no lo notaron, mientras en clase ejecutiva se restablecía el orden artificial de copas de vino, mantas plegadas y sonrisas tibias, y la azafata regresaba con la satisfacción de haber resuelto lo que ni siquiera era un problema. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera él, era que su nombre estaba a punto de encender una alarma silenciosa en la cabina de pilotos, que el peso de su historia comenzaría a moverse entre las frecuencias del sistema interno y que ese vuelo, que pretendía ser rutinario, estaba a punto de convertirse en una lección de humanidad grabada para siempre en la memoria de todos. Mientras en la cabina de clase ejecutiva el murmullo de vasos de cristal y teclados portátiles recuperaba su ritmo habitual, y la azafata repasaba la lista de pasajeros en su tableta, con esa sensación falsa de haber restablecido el orden, algo inusual comenzaba a suceder unos metros más adelante, dentro de la cabina de mando, donde el primer oficial, un joven meticuloso con mirada aguda y una memoria entrenada para detectar anomalías, examinaba el manifiesto digital del vuelo con la rutina de siempre, hasta que sus ojos se detuvieron de golpe sobre un nombre que no debería estar allí, al menos no sin escolta, no sin mención especial, no sin reconocimiento. El nombre era tan silencioso como poderoso, tan sencillo como imposible de ignorar si alguna vez habías leído informes militares, cruzado fronteras diplomáticas o estudiado la historia aérea de las décadas pasadas, porque ese nombre, ese apellido que aparecía junto al asiento 1C, aunque ahora su portador estaba relegado a la fila 34 junto a la puerta del baño, pertenecía a una leyenda que había desaparecido voluntariamente de los medios, pero que seguía siendo conocido en círculos de alto nivel como el hombre que detuvo un cielo en guerra. El primer oficial,
Al principio, pensó que era una coincidencia, una mezcla de apellidos similar, un error en la base de datos, pero tras buscar el número de identificación del boleto y cruzarlo con los registros internos de seguridad que solo el personal autorizado podía consultar, confirmó con un estremecimiento casi físico que aquel anciano no era un pasajero cualquiera, ni un veterano común, ni un ciudadano distinguido en retiro, sino el mismísimo general Rafael Ignacio Valdés, condecorado por misiones que aún se mantenían clasificadas y reconocido en 4 países por acciones que nunca llegaron a contarse en los noticieros, pero que habían salvado miles de vidas en silencio. Conteniendo la respiración, con un nudo en la garganta que no podía explicar, el primer oficial giró hacia el capitán, un hombre de semblante sobrio que no solía inmutarse por nada, y le dijo en voz baja con una mezcla de urgencia y reverencia: «Capitán, tenemos al general Valdés a bordo, y lo mandaron al fondo del avión, por error». El silencio que siguió fue tan denso que ni los instrumentos del panel electrónico parecían atreverse a emitir un pitido, porque el capitán, con sus 36 años de experiencia sobre nubes, tormentas y conflictos, jamás había escuchado esa clase de noticia dentro de su cabina. No un problema técnico, no una amenaza de seguridad, sino algo mucho más grave y profundo. Una falta de respeto que no podía pasarse por alto. «¿Quién lo movió de su asiento?», preguntó finalmente el capitán, sin levantar la voz pero con un tono tan cortante que bastó para que el copiloto entendiera que estaban a punto de actuar. «El sistema muestra que fue reubicado por orden directa de cabina, jefa de servicio», respondió el primer oficial, sin atreverse a decir su nombre, como si enunciarlo lo convirtiera en algo más irreversible. Y en ese momento, el capitán tomó una decisión que no estaba en los manuales de vuelo, pero sí en el manual no escrito del honor. Pulsó el botón del intercomunicador, marcó la línea interna y solicitó con firmeza una verificación urgente de la identidad del pasajero 34C, seguido de una frase que congeló la sangre de quien la escuchó: «El comandante del vuelo se encargará personalmente». En la cabina trasera, sin saber que su nombre había comenzado a hacer eco entre los controles de navegación y los cielos de la memoria, el general observaba la ventanilla con una expresión de paz imperturbable, sin sospechar que su historia, como tantas veces antes, estaba a punto de cambiar el rumbo de un vuelo entero, sin decir una sola palabra. Mientras los pasajeros seguían absortos en sus películas, sus libros, sus pensamientos y sus pequeñas rutinas de vuelo, completamente ajenos al temblor que comenzaba a sacudir los cimientos silenciosos de la autoridad a bordo, el capitán ajustó su gorra, se puso de pie con una lentitud medida y reverente, y caminó hacia la puerta blindada de la cabina con la misma firmeza con la que solía inspeccionar pistas en países lejanos durante sus misiones como piloto militar, con ese tipo de determinación que no necesita ruido para hacerse notar. La puerta se abrió con un chasquido seco que atrajo la atención de la jefa de cabina, que estaba reponiendo bebidas en el galley delantero y que, al ver al capitán salir, parpadeó 2 veces como si no estuviera segura de estar viendo lo que veía, porque en los cientos de vuelos que habían compartido, jamás lo había visto abandonar el cockpit en pleno vuelo, salvo en simulacros o emergencias médicas. Él no dijo una sola palabra, no preguntó por café ni solicitó estado de servicio. La miró brevemente, como quien ve sin mirar, y continuó caminando por el pasillo central del avión, paso a paso, mientras los pasajeros comenzaban a notar que algo ocurría, y se giraban con disimulo, con curiosidad contenida, tratando de entender por qué el comandante mismo cruzaba la cabina como si estuviera en busca de alguien, no de algo. Cada fila que dejaba atrás parecía exhalar un suspiro contenido, un murmullo apenas audible que crecía como una corriente invisible de respeto y sorpresa, y mientras algunos pasajeros alzaban la vista y otros bajaban la mirada por pudor, hubo una sensación compartida, imposible de describir con palabras exactas, una sensación de que algo grande, algo que no sucedía todos los días ni siquiera en tierra, estaba a punto de estallar en medio del cielo. En la fila 34, junto a la puerta del baño y el carrito de los snacks fríos, el anciano estaba absorto mirando las nubes,
con una calma que parecía no pertenecer a este mundo ni a este tiempo, cuando el zumbido de pasos firmes lo hizo girar el rostro, no con sorpresa, sino con ese gesto de quien ya ha vivido suficientes regresos como para saber cuándo el momento llega antes que las palabras. El capitán se detuvo frente a él sin moverse aún, sin hablar, sin ofrecer excusas, sin protocolos, y por un segundo eterno uno que nadie a bordo olvidaría jamás, ambos hombres se miraron como se miran quienes han volado demasiado alto como para perder tiempo en explicaciones. Entonces, con una dignidad que eclipsó el lujo de la primera clase, el capitán se llevó lentamente la mano derecha a la sien, enderezó la espalda, y ejecutó un saludo militar perfecto, no porque fuera parte del procedimiento, sino porque era lo único que podía ofrecer ante alguien que había dado más de lo que cualquiera de ellos sabría jamás. Los pasajeros que veían desde sus asientos no entendían del todo lo que pasaba, pero sabían porque se sentía en el pecho, en la piel, en los ojos que estaban presenciando algo que no debía ser interrumpido. El general no respondió de inmediato. Tardó un segundo, 2, en ponerse de pie, con movimientos controlados por años de disciplina, y devolvió el saludo no con fuerza, sino con una suavidad que lo hacía más poderoso, más íntimo, más verdadero. En ese instante, el avión entero dejó de ser un medio de transporte y se convirtió en un testigo de algo sagrado, el reencuentro entre la historia olvidada y el respeto que nunca debió ausentarse. Cuando el general bajó lentamente la mano después de devolver el saludo, y el capitán mantuvo la mirada fija en él como si aún no bastara ese gesto para compensar la ofensa cometida, lo más extraordinario sucedió no en las palabras porque no hubo palabras, sino en el silencio, ese silencio absoluto que por un momento pareció devorar el rugido constante de los motores, el crujido de los compartimientos, el golpeteo de las bandejas y el murmullo habitual del aire a 38.000 pies de altura. Nadie en el avión, ni los ejecutivos en primera clase, ni los turistas que venían de una boda, ni los adolescentes dormidos con los auriculares puestos se atrevió a hablar, porque algo en ese instante les dijo que estaban presenciando un momento irrepetible, de esos que no se anuncian, de esos que te atraviesan sin avisar, de esos que te cambian aunque no lo sepas todavía. Y entonces, en la fila 17, fue una niña pequeña de trenzas cortas, con una manta rosa y una mirada tan honesta como solo los niños pueden tener, quien empezó a aplaudir, no porque supiera lo que pasaba, sino porque su instinto, su corazón limpio, le gritaba que ese hombre merecía algo más que silencio. Su aplauso solitario rebotó como un eco tímido en la cabina, y al principio nadie lo imitó, como si todos dudaran de tener derecho a sumarse a algo tan puro. Pero luego, desde la fila 20, un hombre mayor con ojos húmedos y manos rugosas por los años de campo comenzó a aplaudir también, y su aplauso no era fuerte, pero era decidido, como si reconociera en ese anciano parado junto al capitán a uno de los suyos. Y así, uno a uno, primero tímidamente, luego con más fuerza, los aplausos fueron naciendo como chispas en la oscuridad, hasta que el avión entero se vio envuelto en una ovación contenida, no ruidosa, no escandalosa, sino profunda, respetuosa, como si ese aplauso tuviera la tarea de curar, de redimir, de pedir perdón en nombre de todos los que lo habían visto caminar al fondo sin detener la injusticia. La jefa de cabina, que observaba la escena desde el pasillo con las manos entrelazadas, sintió cómo se le apretaba el estómago y le ardían los ojos, porque aunque el capitán no la había reprendido, aunque nadie la había señalado con el dedo, sabía cómo se saben las cosas importantes que esa ovación era también un veredicto. El general, sin embargo, no parecía disfrutarlo como un homenaje, sino aceptar el gesto con una gratitud tranquila, como quien no está allí para alimentar su ego, sino para recordar a los que no llegaron a recibir ese aplauso, a los que se quedaron en pistas de tierra, en cielos sin retorno, en nombres que nunca fueron leídos por una voz de altavoz, cuando los aplausos fueron bajando lentamente, como si no quisieran desaparecer del todo. El capitán rompió el momento con una sola frase, dicha en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan sin necesidad de micrófono. Este asiento, señalando la 1C,
Siempre le ha pertenecido. General, permítame escoltarlo de regreso. Y el silencio volvió. Pero esta vez era otro silencio, uno lleno de respeto, de redención, de redescubrimiento. El general no respondió con palabras al gesto del capitán, porque entendió que en momentos como ese, las frases sobran y los discursos estorban, y simplemente asintió con la cabeza, como si aceptara no solo la invitación, sino también la disculpa implícita, el reconocimiento pendiente, y la carga invisible de todos aquellos que nunca fueron escoltados de regreso a donde pertenecían. Y así, lentamente, giró sobre sus pies, ajustó su sombrero entre sus manos, y comenzó a caminar por el pasillo central acompañado de la figura imponente del capitán a su lado, como si dos generaciones distintas caminaran al compás de una historia común. Pero lo que hizo que ese momento se sintiera eterno, como una escena congelada en el corazón de todos, no fue solo la imagen del anciano cruzando de nuevo el avión, esta vez no por orden, sino por derecho, sino que los pasajeros se pusieron de pie uno a medida que él avanzaba, no por protocolo, no porque alguien lo indicara, sino porque algo en el alma les decía que aquel hombre había caminado mucho más que ese pasillo, que había cruzado tormentas invisibles que ninguno de ellos entendería jamás. La niña de la manta rosa, ahora en brazos de su madre, extendió una mano cuando el general pasó frente a ella, y él, sin romper su paso, le sonrió y le tocó suavemente los dedos, como si con ese gesto simple bendijera todo lo que aún tenía que ser protegido en este mundo. Al pasar junto a la jefa de cabina, no hubo mirada de desprecio ni palabras de reproche, solo una breve inclinación de cabeza de parte del general, que pesó más que cualquier castigo verbal, y que hizo que ella apretara los labios, comprendiendo que el perdón verdadero nunca se entrega desde la rabia, sino desde la altura moral. Cuando finalmente llegaron a la primera fila, el capitán se detuvo, tomó el equipaje de mano del general, ese maletín desgastado que había sido testigo de cosas que ningún pasajero imaginaría jamás, y se lo colocó en su regazo con el respeto con el que se manipula una bandera doblada, mientras los asistentes liberaban con prisa el asiento 1C, ahora convertido no en un asiento caro, sino en un símbolo. El general se sentó con lentitud, no por debilidad, sino con la misma calma con la que se toma asiento después de un deber cumplido. Y el capitán, una vez que se aseguró de que todo estaba en orden, se cuadró una última vez y le dijo, en voz baja pero clara, «Bienvenido a casa, señor». Al girarse para volver a la cabina, el capitán no caminó como un superior que acaba de corregir un error, sino como un hombre aliviado de haber hecho lo correcto antes de que fuera demasiado tarde, mientras en la cabina, las miradas bajaban y los suspiros se liberaban, sabiendo todos que algo dentro de ellos también había cambiado de asiento. Y desde ese momento, el silencio que quedó en la cabina ya no era incómodo, ni tenso, ni lleno de juicio. Era un silencio lleno de presencia, de algo invisible que flotaba en el aire como una lección sin palabras, como un monumento suspendido entre nubes. Minutos después de que el general Valdés recuperara su lugar legítimo en la primera fila, y el capitán cerrara nuevamente la puerta de la cabina de mando, creyendo que con ello se había sellado el capítulo de una injusticia corregida, la jefa de cabina seguía inmóvil junto al galley delantero, con los nudillos blancos de tanto apretar la carpeta de servicios que llevaba entre sus manos, sintiendo cómo el aplauso silencioso aún resonaba en las paredes del fuselaje, como si cada panel del avión la mirara con juicio. Ella sabía que nadie le había dicho nada directamente, ningún pasajero la había señalado. El capitán no la había reprendido frente a todos, y el general, en su inmensa altura moral, la había tratado con una cortesía dolorosa, pero había algo más insoportable que cualquier sanción: el peso de la conciencia, ese que no te deja respirar aunque tengas una mascarilla de oxígeno a la mano. No podía seguir sirviendo bebidas, ni sonriendo con los labios tensos, ni fingiendo normalidad en medio de un vuelo que había dejado de ser rutina para convertirse en lección. Así que, movida no por protocolo sino por un impulso tan humano como irreversible, caminó lentamente por el pasillo en dirección al asiento 1C, sabiendo que cada paso hacia ese lugar era también un descenso hacia su propia vulnerabilidad, hacia el lugar incómodo donde uno tiene que enfrentar lo que ha hecho sin escudo,
sin uniforme, sin rango. Los pasajeros la miraban sin disimulo esta vez, no con burla ni con odio, sino con esa atención que uno pone cuando alguien está a punto de hacer algo valiente, o algo desesperado, o ambas cosas al mismo tiempo, y aunque el vuelo ya había recuperado su curso, la tensión flotaba como si las turbulencias aún no hubieran terminado. Cuando llegó al asiento del general, se detuvo con las manos unidas frente a ella, como si pidiera permiso para hablar, y él, que ya la había visto venir desde que se levantó de su sitio, la miró sin sorpresa, solo con esa paciencia grave que uno solo puede cultivar después de haber visto a mucha gente equivocarse, y aún así perdonarla. «Señor», dijo ella con voz baja pero firme, «yo fui quien lo hizo moverse. Creí que usted no pertenecía a esa fila. No lo reconocí, no pregunté, no verifiqué, solo supuse». El general no respondió de inmediato. Solo la escuchó, como quien escucha a alguien que se está liberando de una cadena que no se ve, y cuando ella bajó la mirada porque no podía sostener la suya ni un segundo más, él dijo, con una voz suave que parecía susurrada por las mismas nubes, «No es a mí a quien debe pedirle perdón». Ella lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa, y él continuó, con esa claridad que solo tienen los que han estado al borde de la muerte, lo suficiente como para entender qué cosas valen la pena. «Es al uniforme que llevas puesto, porque representa mucho más que nosotros dos». En ese instante, algo se rompió en ella, algo más profundo que el orgullo, algo que no podía arreglarse con un «lo siento» superficial, y en un gesto que nadie esperaba ni ella misma, se arrodilló en el pequeño espacio entre los asientos, con lágrimas que ya no se podía permitir contener, y dijo, sin maquillaje, sin protocolo, sin ego, «Lo siento, por olvidar lo que significa servir». Y entonces, por primera vez desde que comenzó el vuelo, el general sonrió con dulzura y posó una mano sobre su hombro, no para consolarla como quien calma a un niño, sino para devolverle algo que ella no sabía que había perdido, la posibilidad de redimirse. Cuando la jefa de cabina se incorporó lentamente del suelo, con el uniforme ligeramente arrugado y los ojos vidriosos que ya no intentaba esconder, el general volvió la vista hacia la ventanilla, como si diera por concluido un capítulo que no necesitaba más palabras, y en ese gesto de dejarla ir sin condena, sin castigo, sin amargura, le entregó algo infinitamente más valioso que una reprimenda, la posibilidad de cargar con su error y transformarlo en conciencia, y no en culpa. El resto del vuelo transcurrió en un silencio nuevo, no incómodo, no tenso, sino reflexivo, como si todos los que estaban a bordo supieran que algo en ellos había cambiado aunque no supieran ponerlo en palabras, y mientras los motores zumbaban con la serenidad de la altitud mantenida, nadie pidió más vino, nadie se quejó por el wifi lento, nadie volvió a mirar a los sobrecargos con la indiferencia de quien cree que todo lo merece. Los minutos hacia el descenso se alargaron como si el avión resistiera llegar al suelo, como si supiera que el aire, ese que había contenido una lección invisible, aún tenía cosas que enseñar, pero eventualmente la voz del capitán volvió a sonar por los altavoces, esta vez no como anuncio rutinario, sino como cierre de ceremonia. «Estimados pasajeros, estamos iniciando nuestro descenso hacia Santiago. Gracias por acompañarnos en un vuelo que será recordado por razones que van más allá de los cielos». Al tocar tierra, el aplauso que normalmente acompaña los aterrizajes fue distinto, porque no hubo gritos, ni risas, ni alivios exagerados, sino una ovación suave, íntima, como un homenaje silencioso a todo lo que se había dicho sin hablar. Y mientras el avión rodaba por la pista hacia la terminal, varios pasajeros miraban al general como si quisieran acercarse a él, pero no se atrevían, no por miedo, sino por respeto. Lo inesperado sucedió justo antes de que se abrieran las puertas. El capitán reapareció una vez más, no desde la cabina, sino por la puerta lateral delantera, y con él venían dos oficiales del aeropuerto, uno de ellos con uniforme de gala y guantes blancos, que aguardaban en formación al pie de la escalerilla como si fueran parte de un protocolo olvidado, uno que no se aplicaba desde hacía años. Cuando la puerta finalmente se abrió y el puente se conectó,
Todos los pasajeros permanecieron sentados, algo que jamás ocurre en un vuelo regular, esperando a que él, el general, fuera el primero en abandonar el avión, como debía haber sido desde el principio. Y cuando él se levantó, colocándose el sombrero con la calma de un ritual antiguo, se escuchó un susurro colectivo, una contención de aliento, como si nadie quisiera que ese momento se terminara. La jefa de cabina, que había recuperado la compostura pero no su antigua mirada, se acercó para abrirle el paso con una reverencia silenciosa, mientras el capitán lo esperaba fuera del umbral con una expresión que mezclaba orgullo y humildad.